Estamos de regreso, esta es la mañana con Dari, por aquí por Super Q 100.9, Ruta 66, pulatv.com. Y en este momento hacemos contacto con Francisco Luciano. Francisco Luciano respondió ante la entrevista del expresidente Danilo Medina con sus aseveraciones en torno a que el expresidente Leonel Fernández había comprado una franquicia, es decir, el Partido de los Trabajadores Dominicanos, y convertido en Fuerza del Pueblo. Bienvenido, Francisco, a la mañana con Dari. Buenos días, Dari. Buenos días, Francisco. Eduardo Andújar de este lado. También decir a la gente que Francisco Luciano es miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. Es correcto. Y fundador del Partido de los Trabajadores. Y fundador también del Partido de los Trabajadores Dominicanos. A sus órdenes, señores. Entonces, poner en contexto tu respuesta en torno a lo dicho por el expresidente Danilo Medina de que esa organización política fue adquirida, es decir, como una transacción económica por el presidente Leonel Fernández. Bueno, lo que sucede es que si tú dices que te vendieron una casa, es porque el propietario anterior te la vendió. O sea, si tú dices que alguien compró una casa, es porque el propietario te la vendió. Y en el proceso de integración de la Fuerza del Pueblo, entre las personas que salieron del Partido de la Liberación Dominicana, siguiendo al doctor Leonel Fernández, y quienes estábamos en el Partido de los Trabajadores Dominicanos, nunca me dio nada que no fuera decisiones de carácter político, discusión doctrinaria, valoración de principios, símbolos y de cómo mejorar las condiciones del país a través de fortalecer una organización o de generar una organización política. El licenciado Danilo Medina, a quien yo le tengo estima personal y, si se quiere, agradecimiento, porque cuando fue presidente de la República, todo el mundo sabe que yo administro la cooperativa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en mi rol de gerente. El presidente Medina intervino frente a una actitud que había para destruir de manera malsana esa institución, y lo hizo apoyando a la cooperativa. Fue su intervención. Eso es algo yo no lo puedo olvidar nunca. De mis labios nunca va a salir una denotación contra el licenciado Danilo Medina por esas y por otras razones. Él sabe, y se lo digo en una comunicación que hice pública en el día de ayer, que nosotros le apoyamos a él en el año 2012 y en el año 2016, y que nunca le hicimos exigencia ni de dinero, ni siquiera de apoyo desmesurado para hacer las propias actividades. Nunca la gente que integró el Partido de los Trabajadores Dominicanos envejecimos, nos salieron caras, otros se hicieron viejos, otros ya están muertos, porque nuestra conducta pública siempre fue apegada a la ética y a los valores de defender la República Dominicana, su desarrollo y su progreso. El presidente Medina sabe que en su campaña electoral, durante su campaña electoral, se hizo un comercial que filmó otra fuerza, agrediendo a líderes políticos del país, dentro de lo que estaban el licenciado Atuey de Can Jiménez y el licenciado Gómez Mazara. Y que cuando me presentaron sus asesores el comercial, me dijeron: mira, este comercial se le va a invertir más de 30 millones de pesos. La marca PTD va a ser conocida ampliamente en el país y esa es una oportunidad para ustedes. Y yo le dije, pero hay algo que nos impide suscribir ese comercial. Primero, ahí se hacen afirmaciones que no corresponden a la verdad y que pueden ser calumniosas contra dos personas a las que nosotros como partido le tenemos estima. A Atuey de Campo, nuestra relación de toda la vida, de amistad personal, y Guido Gómez Mazara, que es, y me excusan en San Antonio, es hijo de Carmen Mazara y de Maximiliano Gómez el Moreno. Y todo el mundo sabe quién fue Maximiliano Gómez el Moreno y su papel destacado en la defensa de este país. Pero Carmen Mazara fue una mujer que se dedicó sola a criar sus hijos y que muchas veces corrió el riesgo de escondernos en su casa y en la de familiares cuando a nosotros nos andaban buscando. Entonces nosotros, por razones éticas, no podíamos filmar ese comercial. Y finalmente, el licenciado Danilo Medina sabe
que durante su gestión de gobierno se impulsó una ley de partidos que buscaba privatizar la política y hacer desaparecer a una veintena de partidos entre los que nos encontrábamos nosotros. Entonces, se presenta la oportunidad de una persona con la que nunca hemos tenido contradicciones de fondo, como es el caso del doctor Leonel Fernández. Nosotros, habiendo realizado nuestro 9º Congreso, que habíamos acordado abrirnos de par en par a todo ciudadano que quisiera, ¿por qué le íbamos a cerrar la puerta? Entonces, esa afirmación que él hizo es una afirmación desconsiderada, que atenta contra la dignidad, contra la moral y contra la integridad de quien integramos el Partido de los Trabajadores y contra el propio doctor Leonel Fernández. Y si él va a un programa de televisión a reclamar la dignidad de su familia, que está siendo acusada, perseguida por la justicia, según la justicia, por dolo, y según él, por persecución política, entonces esa frase está fuera de lugar porque encierra una acusación más allá de la malquerencia que él pueda tener con el doctor Leonel Fernández, y eso es lo que nosotros hemos salido a defender, la dignidad, el decoro de los hombres y mujeres que integramos el Partido de los Trabajadores Dominicanos, que nunca hemos hecho transacciones políticas por dinero ni por ningún tipo de ventaja personal. Es todo. Don Luciano, Eduardo Andújar otra vez de este lado. Yo decía en el introito que como militante también de Fuerza del Pueblo, es una falta de respeto a la militancia de esa organización política que se tuvo que ver en muchos aprietos y que todavía hay situaciones que no se han podido subsanar debido a todo ese proceso complejo, convulso, de un desgaste inclusive en todos los ámbitos para nosotros poder nacer como organización política. Y cuando hablo de desgaste me refiero a noches sin dormir, en vela, poniendo recursos humanos, materiales, económicos, de nuestros propios recursos para dar vida a lo que hoy es Fuerza del Pueblo. Entonces a mí me gustaría que en aras de eso usted también pueda mandar un mensaje a esa militancia, porque yo me sentí ofendida, porque quienes construimos este partido sabemos lo que nos ha costado esta organización política. Bueno, es sencillo, es decirle a la militancia de la Fuerza del Pueblo que Jesucristo fue condenado y crucificado por la misma gente que lo había visto revivir muerto, multiplicar el pan y los peces, y que había visto su bondad. Sin embargo, cuando la población es manipulada, es asusada, adquiere situaciones de esa naturaleza. Y que en el caso de los líderes que se escudan en calumnia contra los otros, decirle a la militancia que lo más importante no es lo que los otros digan de nosotros, sino lo que nosotros somos, y que no ofende quien quiere, sino quien puede. Bueno, Francisco, hacer una pequeña síntesis de cómo se da el tema de la fusión del Partido de los Trabajadores en Fuerza del Pueblo, para poner un poquito en contexto históricamente a nuestra audiencia. Bueno, claro, esto ocurre en el año 2019 a partir de un cisma que hubo en el partido de gobierno de ese entonces, donde el presidente de ese partido compitió internamente. Hubieron unos resultados que fueron cuestionados porque se dieron situaciones que pudieron ser catalogadas de fraudulentas. En ese caso, el líder de ese partido renunció y decidió solicitar ingreso al Partido de los Trabajadores Dominicanos. El Partido de los Trabajadores Dominicanos, según él y su propia palabra, cuando presentó la solicitud, era una organización política que en el espectro nacional se había mantenido sobre la base de sólidos principios morales y de defensa a lo que es la visión de los trinitarios, de los hombres y mujeres, de la restauración de la República y de la raza inmortal. Y que eso, según el doctor Leonel Fernández, su propia palabra, en uno de los primeros encuentros que tuvimos, era suficiente para iniciar desde ahí una plataforma de un partido progresista que relanzara a la nación desde el poder político, llevando al país la transformación de una segunda ola de transformaciones democráticas que hicieran que nuestra sociedad avanzara y afianzara.
y se respetó el himno que teníamos, se respetó el símbolo de la cayena, incluso el cuerpo fundamental del estatuto simplemente fue modificado para ampliar la dirección central, la dirección política, asumiéndose todo lo que nosotros teníamos como plataforma, que ahora en el Congreso, doctor Franklin Almeida, han sido reiterados esos valores y ampliada su concepción. Por lo tanto, nosotros hicimos una alianza política dentro de una organización política y ahora somos un solo cuerpo. Aquí no hay gente que vino del PTD ya, ni gente que era de otro lado, sino aquí somos la fuerza del pueblo y tenemos que continuar arrimando el hombro para seguir creciendo, fortaleciéndonos, para consolidarnos como la primera fuerza política de la República Dominicana y prepararnos para alcanzar el poder político con Leonel Fernández como candidato en las elecciones del 2028. Muchísimas gracias, Francisco Luciano, por conversar con nosotros sobre estos temas. Más adelante te vamos a invitar a hablar sobre cooperativa para que nos ponga en contexto cómo van avanzando esa dinámica económica del cooperativismo en República Dominicana. Muchas gracias, Francisco. Cómo no, gracias a ti y a ustedes. Miren, antes de pasar con el comentario de Eduarda, este fin de semana, a partir del próximo día 7, se va a desarrollar la Feria Turismo y Atracciones 2025 en Pedernales, que es una iniciativa de nuestro buen amigo Kelvin Fañas, y va a tener la presentación de todas las atracciones y todo el desarrollo que se está dando en la provincia de Pedernales, y esto tendrá una agenda interesantísima con la participación de Sigmund Freud, que es director ejecutivo del Fideicomiso Pro Pedernales, Jean Luis Rodríguez, que tiene una visión interesantísima en torno a los puertos que se están desarrollando, Víctor Pichardo como director del Departamento Aeroportuario y mostrando todo lo que son los planes y proyectos de estas instituciones, y sobre todo todos los tour operadores, empresarios, microempresarios, hoteleros, personas que de alguna manera están apostando al desarrollo de Pedernales, y qué bueno que Kelvin Fañas y su equipo están desarrollando esta segunda edición de su feria Turismo y Atracciones en la versión del 2025. Vamos a una ligera pausa pequeñita y luego vamos a retornar con el contenido de nuestro programa. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando.